En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos, es día martes, ya el segundo día de la semana. Y justamente comenzó la semana con movilizaciones, con enfrentamientos allá en la playa de los Negros de Asua. Las cosas han seguido su curso, su ritmo, todavía parece que no se han presentado las autoridades. Debió de estar ya hace ratos el ministro de Energía y Minas ahí en esa zona, que como les decíamos en el día de ayer, es una zona que es una reserva. Le hablábamos de la playa de los Negros, pero le hablábamos también de la playa de Caobita. Le revelábamos ese paisaje tan hermoso de 11 islotes naturales, señores, y los manglares ahí en esa zona es una cosa impresionante. Siguen las autoridades alegando que ellos tienen la documentación. La verdad es que si la barcaza tiene ese permiso ambiental que están ellos alegando en este caso, entonces, ¿cuál es el sentido de que la comunidad se esté manifestando? No lo tienen y el representante de las barcazas que han hablado de la posibilidad de ellos usar diésel porque hay una situación bastante seria con el tema del gas natural, que son plantas de generación a gas natural, pero como el gas natural está tan caro, entonces ellos usarían diésel, que es el combustible más caro que hay para generar electricidad, y eso por supuesto, ¿qué es lo que va a ocurrir? Además del daño medioambiental, que eso va a deteriorar también la situación financiera de las empresas distribuidoras, que ya no puede estar peor, porque en 2 años, por la falta de planificación, ellos han sido incapaces de bajar todo el tema de las pérdidas. ¿Por qué? Porque los gastos corrientes no han sido controlados, porque hay una cantidad enorme de empleados, porque los salarios también de los ejecutivos son bastante caros. Entonces, yo quiero saber qué es lo que hoy, en el día de hoy, que tendrá que referirse al tema, va a decir el Ministerio de Energía y Minas respecto a eso, qué va a decir el presidente del Comité de Licitaciones, que fue quien, por cierto, estuvo al frente de esa licitación de la empresa Car Power Ship, que es la que está ahí interviniendo. La barcaza la llevaron a una playa esta mañana. Óigame lo que pasó, porque no han parado las confrontaciones. Ayer, en la mañana de ayer, bueno, pues le quemaron media tonelada de gomas y las protestas continuaron igual. Tanto continuaron igual, señores, que incluso llegó hasta la misma sede del ayuntamiento de Asua, que siempre las autoridades locales, yo no sé por qué rayos, siempre se tienen que colocar en muchos casos, señores, de espalda a la comunidad. La situación se complica seriamente en Asua. Yo no sé qué es lo que van a decir, ni qué tendrán que decir los funcionarios responsables, que no sea desistir de esto. Los residentes de Asua dicen tajante y radicalmente no a la instalación de la planta eléctrica de la empresa Car Power Ship, porque es simplemente un crimen en esto medio ambiente. Mediante una comunicación estaba haciendo algunas exhortaciones, estaban hablando de que los promotores, bueno, defendían por supuesto a los promotores de la barcaza, y dicen ellos que solamente se autorizó la construcción de la línea de transmisión por el bajo impacto ambiental que esto tiene. O sea, hay un estudio de impacto ambiental que fue elaborado con todo el rigor que exige la ley de medio ambiente, que toma entre 6 meses y 12 meses, que debe añadirse a la realización que ellos dicen de las vistas públicas, al precio de la emisión de la licencia ambiental. Pero eso no se ha hecho. Entonces, vaya, es simple el asunto. Las preguntas son claras, las respuestas deben ser tajantes. ¿Cuándo fue que se realizó ese estudio de impacto ambiental para las barcazas? ¿Cuándo fue que se realizaron esas vistas públicas para la instalación de las barcazas que no pudieron hacerse aquí en Boca Chica? Medio Ambiente emitió la licencia ambiental para la instalación de esas barcazas ahí en la zona de los Negros. ¿Quién aclara? ¿Quién responde respecto a lo que está ocurriendo? Yo lo único que quiero decir es que se eviten que los conflictos sigan profundizándose.
yo creo que tienen que, yo no sé si en este caso también va a tener que intervenir, como en la mayoría de los casos, el propio presidente de la República. Me parece que le han puesto a decir cosas que no son ciertas. Yo no sé, vuelvo e insisto con esto de los 400 megavatios que se supone que tenían que entrar al sistema ahora en septiembre, que no han entrado. Si esos 400 megavatios estaban contando con la instalación de esas barcazas, si es así, entonces la situación se complica y es muchísimo peor. Pero, señores, ya son 2 años, ¿no?, que asumieron las actuales autoridades, y el sector eléctrico no hay forma de que pueda arrancar. Eso nada más respecto a esta situación coyuntural, pero cuando tú te vas entonces al tema de Punta Catalina es como para tú morir, porque díganme ustedes, ¿qué ha pasado con Punta Catalina? ¿Dónde están las auditorías técnicas y financieras de Punta Catalina? Lo que tenemos entendido es que ya están hechas. Las maquilladas, las que hizo la actual Cámara de Cuentas, que fue una empresa incluso también privada, que es la Sargent Lundy. ¿Dónde están esas auditorías financieras de Punta Catalina? ¿Dónde están las nuevas realizaciones de las pruebas Verope que se había denunciado, que se realizó de manera incorrecta por las autoridades de Punta Catalina? Ustedes recuerdan cuando el señor, ¿cómo se llama?, que estaba al frente de Punta Catalina antes de Celso Marrancini, que yo digo que ese no es más que en este caso, que es la persona que tiene intereses en el sector, y que a pesar de eso le pusieron entonces a administrar ese sector, o sea, que es el Drácula cuidando el banco de sangre. El que estaba antes había hablado de las pruebas Verope y fue parte de los desafíos que había lanzado a las pasadas autoridades. En fin, señores, que es insólito lo que está pasando en Asua, porque ahí nosotros hemos visto intensos tiroteos por las protestas contra las barcazas en el mismo destacamento de Asua. La intervención de las autoridades, eso no se hace esperar. Otro tema que quería tratar rápidamente, en el día de ayer, bueno, hay 2 cosas. Una que es parte de las informaciones, 2 que en el día de hoy podemos servir. Una que nos habla de los acuerdos a que han llegado los involucrados en el expediente de César el Abusador. Marisol Franco, que es la esposa de César el Abusador, llegó a acuerdo con las autoridades, ella y 9 personas más para que son parte de esa red, ¿no? Llegaron a algunos acuerdos con el Ministerio Público. Ustedes saben cómo se hacen esos acuerdos. Ellos van a decir cosas y le podrían suavizar un poco las responsabilidades en términos legales. Pero también nos cuentan que César el Abusador hizo lo propio allá en Estados Unidos. O sea que llegó a unos acuerdos bajo la protección de las autoridades. Eso significa que estas personas podrían no solamente bajarles las penas y las condenas, sino que incluso le permitirían salvar algunos de sus bienes, las protecciones que ellos requerirían para sus familias. Y por supuesto el manejo de información que las autoridades norteamericanas tienen respecto a estos casos, que no es nuevo, que sabemos estos acuerdos se dan. Lo malo de todo esto, y lo hemos dicho muchas veces, es que esas informaciones no son utilizadas precisamente para el combate al crimen organizado aquí en estos países, sino que son más bien utilizados por Estados Unidos para el chantaje, también para sacar provechos y beneficios, para utilizarlos en determinadas coyunturas. O sea que a mí realmente no me llena de optimismo el hecho de que César el Abusador, como lo han hecho otros, negociara con las autoridades norteamericanas, en este caso, dándole informaciones, porque eso mismo fue lo que ocurrió con Figueroa Agosto, y al final del día, señores, no ocurrió absolutamente nada. Información, por ejemplo, importante del día de hoy fue la denuncia que hizo Alicia Ortega respecto al tema de los riferos, que ya son una categoría aquí en este país, solamente en un solar al usado, como República Dominicana, eso se puede ver. O sea, esa gente que trafican y manipulan la esperanza de los pobres a través de las rifas que proliferan sin ningún tipo de control, bueno, pues tienen, y ayer se refería, hacía una referencia importante el propio administrador de la Lotería Nacional, que minuciosamente entonces presentó en la noche de este lunes Alicia Ortega en su informe con datos bastante concretos respecto a todo esto, encima de que actúan sin rigor, encima de que
la manipulación y lo que pasa con los pobres infelices que son los grandes consumidores de las bancas de lotería, encima de que no todos los impuestos que se requieren y los controles que se necesita de estas bancas de lotería, bueno, pues se dan el lujo también de exigir y de protestar y de enquistarse en el primer poder del Estado para legislar a beneficio propio de un negocio, señores, que a todas luces es dañino, no es benigno para la población. Es tema de nuevo, claro que sí, los riferos del Congreso que han vuelto a la carga sin ningún tipo de regulación. Finalmente, una medida anunciada por Hugo Veras, que a mí me parece muy bien en medio de todo el desorden que hay aquí en el transporte público de pasajeros, que ha debido comenzar por un ordenamiento precisamente y con un instrumento importante organizado para que la gente pueda, para que nosotros no tengamos un parque vehicular privado tan grande y tan amplio, porque aquí el sistema de transporte público de pasajeros nunca ha funcionado y para lo único que ha servido es para el enriquecimiento, para la corrupción de empresarios del transporte, de sindicatos y por supuesto, como siempre, de funcionarios del gobierno. ¿De qué se trata ahora? Bueno, ahora se trata de la consigna Parquéate Bien, que a mí me parece muy bien, porque aquí es un caos y un pandemonio lo que ocurre con el tema de los parqueos a lo loco. Aquí la gente se parquea paralelos en calles estrechas y como somos bien educaditos, entre comillas, tú ves que a veces alguien viene y el otro y se meten los dos y ahí se arma un caos. En el peor de los casos, tú tienes que perder mucho tiempo. En el peor de los casos, son gente que responden con agresividad y con violencia hasta física y de eso estamos cansados de ver, porque nadie cede y porque no hay regulaciones. O sea que parquéate bien, como ocurre en todos los países de verdad, que no en un celular al usado como República Dominicana, sería una buena alternativa. Ahora bien, ese parquéate bien tiene que venir acompañado de alternativas de muchos de los negocios, por ejemplo, que operan en avenidas importantes, de tener asignados parqueos para que la gente pueda utilizarlo. Primero empezar con el tema, el tema de origen, que ya sabemos. Hay muchos vehículos porque aquí no hay transporte público que funcione. Los parqueos, igual que también el tránsito, es complicado. A eso se suma el componente de la educación de la gente, que parecemos salvajes, y la mayor expresión del salvajismo y de la falta de educación de nosotros es precisamente en la calle, con una carga de violencia impresionante. Entonces, es una iniciativa buena, pero tiene que tener alternativas también. O sea, en la misma medida en que exigimos a la gente que se parquee de manera correcta, que está muy bien, también tenemos que exigir, por ejemplo, a comerciantes y demás una condición importante, que también tengan parqueos alternativos, pues, y que además ahora es una muestra que se está implementando en el Polígono Central, pero que yo creo que tiene que extrapolarse a todo el Gran Santo Domingo. Si nosotros logramos eso, vamos a tener un mejor flujo y, por supuesto, eso tiene que ir acompañado de una gran campaña de concientización, de educación de la gente para que estas reglas sean cumplidas. Señores, vamos a agradecer como siempre a Farmacias GBC. Farmacias GBC es 20% de descuento en todas las sucursales, abiertos los domingos. Gracias a Sardinas y Mar y gracias sobre todo a todos ustedes que nos están dando un gran apoyo y estamos creciendo. Qué bueno que lo estamos haciendo, así que compartan, den like, inviten a otros a que se suscriban y los que no lo han hecho, háganlo también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.